Esta noche en el sur de la frontera, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos suspende restitución del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Impacto económico con las deportaciones del último año. Nicaragua prohíbe la entrada de ciudadanos cubanos sin visa. De Miami a Guatemala, el viaje de niños separados de familiares por las deportaciones. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Saludamos inmediatamente a nuestro colega Ernesto Cornejo. Él se encuentra precisamente en los Estados Unidos para dar cobertura a todos estos fenómenos migratorios y lo último que se ha conocido hace unos días y es sobre la suspensión definitiva del TPS para 3 países. Adelante, Ernesto, escuchamos tu reporte. Buenas noches. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Desde acá, desde el sur de California, también han sucedido muchas cosas en los últimos días referente al tema migratorio, anuncios importantes que ha dejado principalmente a 3 nacionalidades en un limbo migratorio. ¿De qué se trata? Iniciamos de inmediato con la información. Y es que una corte del norte de acá de California dio luz verde al gobierno de Trump para continuar con las rigurosas medidas implementadas en cuanto a temas migratorios, lo que da pues principalmente la autorización para suspender definitivo mientras se logra tener una respuesta de una corte superior sobre el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para al menos 3 nacionalidades: Nicaragua, Nepal y Honduras. Justamente con ellos logramos conversar sobre la incertidumbre que genera esta decisión y el limbo migratorio en lo que ellos hoy en día se encuentran acá en los Estados Unidos. Más detalles en el siguiente informe. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos autorizó al gobierno federal a avanzar con la cancelación del estatus de protección temporal TPS para los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. Pues imagínese cómo nos va a afectar. Esta sentencia revoca la protección migratoria inmediata que había dispuesto previamente un juez del distrito y establece que el gobierno estadounidense puede ejecutar la cancelación mientras se resuelve la apelación en instancias superiores, lo que los deja en un limbo migratorio. Pues nos va a afectar mucho, tanto en lo personal, o sea, en lo económico, lo que las familias de unos o de todos los tepecianos literalmente dependen de uno, del trabajo, lo que uno lleva para mantener a la familia, lo que es en el hogar, los estudios de los hijos y la familia, todo en sí en general, pues claro que afecta bastante, afecta mucho. La Corte fundamentó su veredicto al considerar que el gobierno ha reunido criterios razonables para concluir con las condiciones de los países afectados, entre ellos Honduras, y que éste está mejorando lo suficiente para poner fin al programa, situación que no es compartida por los connacionales. Cosa que no es la realidad, pues uno tiene familias allá y no es lo mismo que pues sí, literalmente la realidad que creen ellos. Allá no crea, pues las cosas no están tan bien como se dicen, pues los gobiernos no han hecho ni hacen nada, bueno, pues por la gente o algo, no es que se dedican a hacer otras cosas, más que todo por su bienestar, no por la población o en sí en el bien del país. Para los activistas pro-inmigrantes es urgente abordar este tema, ya que las afectaciones pueden considerarse desde la separación familiar hasta el impacto económico. Eso implica que nuestros compatriotas hondureños quedan desprotegidos y estarán expuestos a una deportación inmediata. Como organizaciones defensoras de derechos humanos solicitamos al gobierno de Estados Unidos revisar esta decisión y esperamos pues que se revise, que se retome estos procesos de revisión legal para que nuestros compatriotas no pierdan este beneficio. E insisto en que nuestros gobernantes, el servicio consular, puede hacer toda la labor de incidencia para que nuestros
más de 55,000 personas que están amparados bajo el estatus de protección temporal no sean afectados. Más de 50,000 son los hondureños afectados tras esta decisión. Mientras tanto, estas personas quedan en un limbo migratorio y en blanco de una posible captura y procesamiento por parte de las autoridades federales. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y el gobierno de Nicaragua bloqueó la entrada a ese país de ciudadanos cubanos sin visa, lo que corta una ruta clave para la migración cubana hacia Estados Unidos en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha puesto a la isla caribeña en una asfixia económica. El gobierno de Nicaragua confirmó que suspendió una exención que permitía a los cubanos ingresar a la nación centroamericana sin necesidad de tener una visa. La medida cortaría efectivamente el acceso de los cubanos a un país que durante mucho tiempo ha actuado como un puente para los migrantes caribeños que viajan hacia Estados Unidos. Sabemos que las constantes redadas implementadas por la administración Trump en ciudades santuario han implementado principalmente este accionar en cuanto a los vuelos de deportación y que significa principalmente para algunos países de América Latina hacer trabajos articulados para poder recibir a toda esta población deportada y sobre todo también buscar las formas de reintegrarlos nuevamente dentro de la sociedad con mejores oportunidades y ocupar también así sus habilidades que han tenido acá en los Estados Unidos en cuanto a diferentes áreas. Logramos entrevistar a algunos activistas pro-inmigrantes en Centroamérica y estas fueron sus declaraciones. Las políticas de deportación implementadas por Washington está pasando factura a los latinoamericanos. Y es que de acuerdo a analistas regionales, el aumento de controles fronterizos y los procesos de deportación acelerada generan incertidumbre en comunidades que dependen de gran medida de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. Más operativos, más detenciones en el interior, más capacidad para ejecutar deportaciones, especialmente de personas que ya estaban viviendo en Estados Unidos y trabajando dentro de Estados Unidos. Por eso es una de las caracterizaciones de las personas deportadas de Estados Unidos. Son personas de adentro de Estados Unidos, trabajadores. De hecho, los datos del último trimestre muestran algo revelador. La gran mayoría de retornos proviene de Estados Unidos, no del tránsito, no de la frontera. Esto refuerza una idea central. No estamos hablando únicamente de intersecciones en el camino. Estamos hablando de personas con arraigo, con trabajo, con familia, que son... Para la diáspora salvadoreña que supera los 2.5 millones de personas en Norteamérica, cualquier cambio en la política migratoria estadounidense tiene un efecto directo en su estabilidad económica y emocional. Significa que el año 2026 podría mantenerse alto si ese ritmo continúa, pero sobre todo significa que el país no puede limitarse a recibir deportados. Necesitamos respuestas integrales, recepción digna, atención psicosocial, acceso al empleo, reintegración local y protección de la familia. Mientras tanto, diversas organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos han advertido que los operativos de deportaciones más recientes han incluido a personas con estatus temporal o en proceso de solicitud de asilo. Además, han intensificado la asistencia legal y el acompañamiento para quienes enfrentan procesos migratorios en los tribunales estadounidenses. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. ¿Y cuál ha sido el impacto de las deportaciones? Tenemos un análisis en voz de Alianza Américas. La sombra de las deportaciones masivas ha dejado de ser una retórica política para convertirse en una alerta roja para la economía estadounidense. Organizaciones como Alianza Américas advierten que el endurecimiento de las políticas migratorias está asfixiando sectores estratégicos. La fuerza laboral en el rubro de la construcción y la industria de la hospitalidad, que abarca desde el turismo hasta la cadena restaurantera, depende intrínsecamente de la mano de obra migrante.
pues hemos visto una reducción repentina y a gran escala de personas que no han podido continuar laborando, ya sea porque han sido objetos de arrestos y detenciones o porque ya han sido deportadas. Ese sector de hospitalidad se encuentra hotelería, restaurantes, todo lo referente al turismo, y los cuales dependen en gran medida de la mano de obra de personas inmigrantes. Y de lo mismo, el sector de la construcción depende grandemente de la mano de obra inmigrante. La reducción significativa de esta mano de obra ha puesto en bastantes apuros a estos sectores, no solamente para cumplir con contratos existentes, pero para garantizar que pueden eh, posicionarse como líderes o obtener otros contratos y aumentar sus ganancias, que es pues, obviamente uno de los objetivos del sector privado. El impacto no solo se siente en las calles, sino en el erario público. Estas deportaciones masivas ya está provocando una reducción sustancial en la recaudación tributaria. Hablamos de miles de millones de dólares que dejarían de ingresar vía impuestos al consumo y contribuciones directas. Esta erosión de la base impositiva compromete directamente el financiamiento de programas de desarrollo social, la atención sanitaria y, crucialmente, el sistema de cuidados para la población de la tercera edad, un sector que hoy depende del dinamismo económico que inyecta el trabajo migrante. El impacto directo a la reducción de las contribuciones tributarias se refleja también en que las municipalidades, los estados y a nivel federal va a reducir la capacidad de fondos captados para poder invertir en el desarrollo social de las comunidades, tanto en transporte, educación, salud, el cuidado de la población de adultos mayores, que es en su mayoría en Estados Unidos un porcentaje grande de que depende de fondos federales, estatales o municipales que les permitan acceder a servicios esenciales. Más allá de las detenciones, se está ejecutando una deportación silenciosa mediante la asfixia administrativa. En los últimos meses se ha registrado una revocación gradual de permisos de trabajo para beneficiarios del TPS, asilo, parol humanitario y diversos visados. Esta pérdida de estatus legal no solo precariza la vida del individuo, sino que genera una vacante inmediata en el mercado laboral que las empresas no logran cubrir. Asimismo, la reducción del empleo no solamente se ha visto en personas que se cree que carecen de un estatus migratorio, también lo hemos visto de forma gradual y a gran escala, dependiendo de cuáles son los grupos que intencionalmente se les quita el permiso de autorización de empleo. Por ejemplo, las personas beneficiarias del estatus de protección temporal, solicitantes de asilo, las que habían logrado beneficiarse con un permiso de empleo por medio del paro humanitario y otros visados a los que la administración ha complicado más a la industria privada de poder contratar esa mano de obra altamente calificada. Finalmente, el análisis trasciende de las fronteras para El Salvador y el Triángulo Norte. La deportación masiva representa un choque externo, proporciones desastrosas, el cese de las remesas familiares, que es la columna vertebral del consumo interno en la región, generaría un efecto cascada, que sería menos capacidad de compra, mayor pobreza. Lo que en el norte se lee como seguridad nacional, en el sur se traduce una crisis humanitaria y financiera sin precedentes. Esta situación que enfrenta Estados Unidos en su economía por las políticas antimigrantes, su efecto en la región es todavía más desolador, porque si los hogares en Centroamérica, en este caso El Salvador, dependen en su mayoría de la recepción del envío de remesas, eh, si las personas en Estados Unidos están trabajando menos horas o ya no están laborando, significa que o cero remesas para ciertos hogares o menos remesas para estos hogares. Sobre todo también entendiendo que a partir del 4 de julio del año pasado se firmó una ley
que impone un impuesto del 1% al envío de remesas y que también ha complicado, ha hecho todavía mucho más difícil los procesos para que las personas puedan enviar remesas para tratar de identificar si estas personas tienen estatus migratorio o no. Entonces, esa reducción de remesas significativamente también va a encarecer todavía más, precarizar todavía un poco más la calidad de vida de los hogares en El Salvador, en el resto de Centroamérica, sobre todo por el alto costo de vida que enfrentan a lo largo y ancho de la región en Centroamérica. Experto coincide en que, de no frenar estas deportaciones, Estados Unidos se enfrenta a un escenario de pérdidas multimillonarias por la contracción del consumo y la producción. Sin embargo, el daño colateral más severo sería para miles de familias en la región centroamericana. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y el gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería de este país, ha buscado los mecanismos necesarios para darle la oportunidad a sus connacionales que dejaron esta nación hace algunos años y que lograron establecerse acá en el país del norte, y sobre todo ahora con la intención que ellos buscan de poder invertir en diferentes rubros. Más detalles a continuación. El desarrollo y el crecimiento económico como base para la generación de oportunidades y el bienestar de la población salvadoreña también incluye a la diáspora residente en los Estados Unidos, quienes han buscado un espacio para invertir en su país. Ese es el caso de Moisés Bazán, quien buscó junto a su familia desarrollarse en el ámbito del turismo. Vengo de Los Ángeles, California, donde he tenido un negocio por arribita de 30 años con mi esposa al lado de ella. Hemos estado invirtiendo también en lo que son bienes y raíces. Gracias a Dios ha sido lo que nos ha dado a nosotros esa posibilidad de venir al país, a El Salvador, y poder invertir. El clima de seguridad y de desarrollo los motivó no solo a tener un rancho turístico, sino que dos. Aseguran que la inversión asciende a cerca de $500,000 y están seguros que estos proyectos son los primeros de muchos que llegarán, y así seguir canalizando el desarrollo y la fuente de empleo dentro de la población salvadoreña, con el fin de minimizar la intención de una migración irregular. Lo hemos hecho con una seguridad y una confianza que estamos viendo los frutos. Ahorita poco a poco, pero pues se está viendo y estamos muy contentos, mi esposa y yo y mi familia, estamos deleitados de nuestro país, cómo va saliendo adelante, cómo va subiendo, cómo la economía va creciendo. Siempre yo invito al salvadoreño a que vengamos y produzcamos aquí. No tenemos que traer personas de otros países. Nosotros tenemos esa fuerza, la fortaleza y la inteligencia, porque los salvadoreños somos inteligentes. Lo que he generado de empleo aquí, yo he tenido trabajando alrededor de 20 personas, 5 a 6 días diarias, por un lapso de 2 años en esta propiedad. Son varias familias. El gobierno de El Salvador ha reconocido que su diáspora es un motor clave y un socio estratégico en los procesos de reconstrucción, transformación y de desarrollo integral del país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información. Definitivamente en nuestra próxima emisión estaremos ahondando en más temas importantes que tienen que ver con relación a la comunidad hispana y principalmente a estos cambios en estas endurecidas políticas migratorias implementadas por esta segunda administración de Donald Trump. El panorama en ciudades santuario importantes como por ejemplo lo que se tiene acá en Los Ángeles, y así también el día a día de esta comunidad que se ha visto bastante afectada por las acciones que se han implementado desde el año pasado y que en su mayoría los está dejando en un limbo migratorio. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus temas. Un gusto. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos.
La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le damos la bienvenida al director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, Jesse Moza. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Bienvenido. Gracias una vez más. Realmente me da gusto estar acá en este set, me siento muy cómodo y hablar de una problemática y hablar de lo que está padeciendo en migración en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Para nosotros también es un gusto tenerlos a ustedes al Instituto Salvadoreño del Migrante. Doctor, un tribunal de apelaciones avaló la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar. ¿Podríamos profundizar un poco en lo que se validó y cómo afecta a los indocumentados? Sí, tenemos que ver que, bueno, el quinto distrito de Luisiana, que es un estado no muy amigable con nuestros migrantes, hace un análisis de la ley, diciendo que la ley se había como deformado, que realmente había perdido su espíritu, da la reforma, y durante más de 20 años nuestras personas migrantes eran detenidas, al ser detenidas pasaban y tenían la oportunidad de irse a sus casas, regresar en sus labores y empezar un proceso migratorio. Pero hoy no, con esta ley, ¿qué es lo que está pretendiendo? Primero es no darle derecho a fianza, detenerlo, y esa detención es grave. ¿Por qué? Porque al detenerlo no sabemos si va a ser, lo van a juzgar en 2, en 4 meses, o le van a dar la oportunidad de salir de esa cárcel, no sabemos en cuánto tiempo, porque no se establece el tiempo que va a ser. Por eso incluso estamos viendo que el presidente Trump está queriendo alquilar o comprar bodegas, queriendo hacer más cárceles de detención, donde sabemos que esas cárceles son infrahumanas, que no tienen las condiciones. El espíritu de la ley es capturar a ese migrante, meterlo a un gran estrés para que incluso él pueda firmar un documento y salir expeditamente dentro de Estados Unidos. Estamos hablando entonces de una pérdida de ciertos privilegios, digamos, que se tenían. Sí, porque era una esperanza. Si lo detenían a usted iba a un juicio, seguía sus procesos, muchas veces la gente se lograba regularizar, había un perdón, usted podía ejercer alguna ley de asilo, refugio, algún otro tipo de un parol humanitario. Pero hoy con esto se pierde totalmente, y lo que van a hacer es decirle más presión para que las personas también empiecen a abandonar Estados Unidos. ¿Y a quiénes están arrestando los de ICE? Bueno, realmente ICE, si nosotros vemos, dicen que van detrás de todas las personas que están de forma irregular dentro de Estados Unidos. Están también ejerciendo más, están persiguiendo a los que ya tienen una orden de deportación, los están buscando más extensivamente, pero también, si vemos, en realidad están detrás del rostro latino. Están detrás de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos que tienen esos rasgos hispanos, porque no estamos viendo nosotros que llegan a captar otro tipo de nacionalidades. Van detrás de nuestros hermanos latinos. ¿Y cómo ha sido el movimiento de deportados en este 2026 que recién comienza, ¿no? Llevamos 2 meses prácticamente. Bueno, ha empezado un poquito igual, en la misma forma como cerramos el 2025.
El 2025 cerramos con 16.208 personas deportadas. Si ustedes vemos, en comparación del 2024, que cerramos con 14.000, casi solo fue una diferencia de 2.000 personas. No vimos realmente esa deportación masiva, pero lo que sí vimos en las estadísticas finales, como se acaban de dar al inicio del 2026, es que toda la política del presidente Trump fue exitosa. Por decirle exitosa para expulsar a todas las personas, sí, porque expulsó alrededor, entre los deportados y los que se fueron de forma voluntaria, entre comillas, 2.5 millones de personas. Bastante la cifra, ¿no? Especialmente para los que han aplicado a ese CBP Home. Al CBP Home. A la autodeportación. A la autodeportación. Pero al final, le digo, es una cuestión de tipo obligatoria, la gente está desesperada, prefieren mejor regresar a su país, que verse detrás de una celda. Sí. ¿Cómo es el proceso, doctor, que vive un deportado desde que se le dice vas a regresar a tu país? Bueno, me imagino que desde el punto de vista, y no lo imagino, que lo hemos hablado con nuestros pacientes, lo hemos hablado con nuestros compatriotas que han retornado, es desesperante. Desde ahí empieza la frustración, empieza ese estado de ánimo, esa derrota. Son llevados a un centro de detención, si tiene buena suerte, a un centro de detención que tenga las condiciones para poder estar, ¿cómo se llama?, ahí. Y muchas veces son tratados no como una persona migrante, que realmente el único delito que ha hecho es entrar de forma irregular a Estados Unidos, sino que lo tratan como criminal. Sabemos que antes pues, podía ser un periodo de 1, 2, 3 meses. Hoy con esta nueva ley que se va a aprobar, no sabemos cuánto tiempo va a estar una persona detenida. En realidad tendría que ser llevado, que un juez como que migratorio dé la opinión o dé su veredicto, y si va a empezar un proceso de deportación, podría ser lo más expedito o dejarlo libre. Pero vamos a ver hoy que va a cambiar esta dinámica que anteriormente era diferente. Regularmente, antes de este anuncio que se ha dado y que todavía no se ha aplicado, regularmente, ¿cuánto tiempo pasa detenido, doctor? Bueno, realmente pasaban detenidos entre 1 o 2 meses, si no tenía algún problema era liberado. Y cuando decimos problema es algún tipo de delito que haya cometido en Estados Unidos, tipo de delito. Porque si no son deportados y pagan en Estados Unidos el delito. Así es, ¿verdad? Así es. O digamos, si era por primera vez que realmente había sido capturado, es diferente. Si no tenía ya una orden de deportación, porque hay muchas personas que tienen una orden de deportación ya y ahí no tienen nada que hacer, eran deportados. Tenía otro tipo de proceso. Hoy le digo, se ha puesto en la mira qué va a pasar con todos estos procesos. Una vez en El Salvador, doctor, ¿qué sigue para el que ha sido deportado? Bueno, venir acá depende, porque es bien diferente una persona que haya tenido 1 año de haberse ido a una persona que tiene 20, 30 años de estar en Estados Unidos. Sí. Al venir, los que ya tienen mucho tiempo, para empezar, vienen a un segundo arraigo. Vienen indiscutiblemente a muchas complicaciones de tipo económicas, de vivienda, de salud, porque recordemos que se fueron jóvenes y hoy vienen como. Hoy vienen con enfermedades. La edad, ¿no? Y lo que implica eso. Así es. Y vienen a enfrentarse a una realidad que es bien diferente a estar fuera de su país. Muchos de ellos, como digo, no tienen vivienda. Muchos de ellos ya no tienen un familiar acá. Casi todos se han quedado también en Estados Unidos. Entonces es una realidad bien diferente donde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos multilaterales tenemos que apoyar a estas personas que vienen retornadas. Para su reinserción, digamos, a la sociedad salvadoreña y sus diferencias con la del país en el que estaban, ¿no? Así es, no solo en la salud, sino que también en lo económico. Hay que también proporcionarle vivienda, porque no tienen dónde vivir. Esa es una realidad. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo? Hemos conocido de casos a través de las redes sociales, no sé si ustedes los han tratado como INSAMI, de estas complicaciones, como por ejemplo que mandan dinero desde Estados Unidos a su familia y cuando regresan no tienen nada. Se ha cometido hasta algún tipo de fraude, ¿no? Sí, por eso nosotros aconsejamos en los dos lados. Si alguien está enviando o va a enviar ya su dinero para El Salvador, tiene que ser, uno, para empezar, imagino, con una persona de mucha confianza, porque hemos visto muchos casos que las personas vienen acá, su dinero se lo gastaron e incluso su misma vivienda, ¿verdad?, que habían mandado para comprar, como está a nombre
de la persona que la compró, incluso ya no pueden entrar. Incluso también es lo mismo que recomendamos si va a ser, quien siente que va a ser deportado o está, hoy que estamos en este fantasma de la deportación, lo ideal sería que dejaran un documento con un abogado para que le manejen sus bienes, para que se los puedan mandar y donde dejen por escrito exactamente cómo va a ser el proceso. Porque si se lo dejan a alguien allá y que lo más que va a pasar es que no les va a mandar nada y van a quedar mejor, yo les digo, mejor háganle un donativo porque van a estar en eso. Sí. ¿Qué recomendaciones dan a quienes van a regresar a El Salvador? Bueno, si van a regresar, digamos, depende si es por pijón, si es por voluntad propia o que van a ser capturados, prepararse, ver todo el escenario, como les digo, si van a mandar sus bienes, enviarlos bien documentados, incluso poder con un notario acá hacer un tipo de documento para que sus bienes sean bien manejados y poder reclamar por ellos. Porque indiscutiblemente prepararse no solamente desde el punto de vista económico, prepararse también desde el punto de vista mental. Emocional, ¿no? Porque nosotros por eso es bien importante la atención de primeros auxilios psicológicos y la atención psicológica. Porque es todo un drama la deportación. Nosotros lo vemos día a día en nuestra organización. Sí. ¿Ustedes conocen casos de autodeportados, doctor? Sí, incluso la semana pasada llegó el último, una persona que vivió 40 años en Texas, con un agravante, ¿verdad?, que su esposa fallece. Bueno, él dice realmente que estoy haciendo aquí, me están persiguiendo, él nunca se pudo regularizar, se regresa y además se regresa y con una enfermedad terminal, ¿verdad? Y, o sea, ¿quién va a pagar esa factura? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dejó riqueza él en Estados Unidos? ¿Cuánta riqueza también generó él aquí enviando sus remesas a quien le ayudaba? Sí, tenemos muchos casos. Lo que pasa en este momento también, las personas que se autodeportan no quieren identificarse, no quieren que ser tildados como deportados, porque sabemos que a nivel mundial lo primero que se está diciendo es que son delincuentes, que han hecho algún tipo de felonía, por eso son deportados, y todos sabemos que no es así, pero sí tenemos muchos casos. ¿Y qué otras asistencias brinda INSAMI? Bueno, además de dar la atención psicológica, la atención de primeros auxilios psicológicos, la atención médica para niños, para adultos, también hacemos referencia, nos aliamos con otras organizaciones para la certificación de competencias laborales, poderle conseguir un empleo, también además el emprendedurismo, que es una de las cuestiones que se está trabajando mucho. Tenemos programas de mitigación a la migración irregular también, con jóvenes y con personas dentro de las comunidades. Antes de finalizar, doctor, esta semana conocimos que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, un tribunal, ha suspendido la restitución del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Los salvadoreños estamos actualmente amparados a un TPS. ¿Qué se puede esperar después de este tipo de decisiones? Que es un segundo fallo de este tema, porque primero se les quitó, luego se les restituyó a través de un tribunal y vino otro tribunal y dijo no. No, sí, fue en San Francisco, el 9, el día de ayer creo que fue exactamente, ¿no? Indiscutiblemente estará la expectativa. Esperamos que las buenas relaciones del gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos funcionen, que realmente no se vaya a quitar el TPS. Todos sabemos que es una decisión del Ejecutivo, pero esperamos que en este momento esa buena relación no nos vaya a afectar. Lo ideal sería ya cambiar ese estatus, poder premiar, por decirlo, si vamos a hacer un premio, regularizarlo, darles otra vía de entrada a esas personas que han, por más de 25 años han cumplido con las normativas, han pagado impuestos, no se han metido en problemas, se han reinscrito, ya darles una vía legal como para una residencia temporal, luego una permanente y al final poder ser ciudadano. ¿Cómo podemos contactarlos y saber más del trabajo de INSAMI, doctor? Bueno, nos pueden hablar directamente al 2207-2331, nos pueden buscar en Facebook como Prensa INSAMI, en Instagram como prensa.insami, también en nuestra página web en www.insami.foundation. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Como siempre, un gusto, gracias. Buenas noches a todos. Un gusto para nosotros también. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos.
Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. ¿Y cuáles son las causas de la migración en Centroamérica? En Centroamérica, miles de personas dejan su país, empujados por problemas graves como la violencia ejercida por maras y pandillas, el desempleo entre los jóvenes que al no encontrar oportunidades salen en busca de un futuro mejor, el cambio climático y los desastres naturales que destruyen sus hogares. La situación sociopolítica también empuja a las personas a buscar refugio en otra región y sobre todo la pobreza extrema que es consecuencia de cada uno de estos factores. Según datos del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, el rango de edad de las personas que migran desde Centroamérica oscilan entre los 15 y 29 años. En este contexto, Guatemala ha experimentado desplazamientos de al menos 1.2 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, principalmente por desastres naturales. Un estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala detalló que en 2023 casi 350,000 habitantes se desplazaron, especialmente por las tormentas ETA e Iota. Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración, se registraron más de 18,000 guatemaltecos deportados en 2025. Por su parte, Nicaragua atraviesa una crisis marcada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados revelaron que desde 2018 más de 600,000 nicaragüenses han huido del país y 451 han sido formalmente desterrados y desnacionalizados, como es el caso del vicepresidente del Movimiento Universitario de la Universidad Politécnica, Jason Salazar, quien fue capturado el 4 de abril de 2023 y condenado el 8 de agosto del mismo año, acusado de ciberdelitos, traición a la patria y difusión de noticias falsas. En diciembre de 2024 llegó a Estados Unidos. Fue uno de los primeros en entrar bajo la nueva oleada de desterrados que lograron conseguir una respuesta afirmativa a sus peticiones de reasentamiento. Entre tanto, El Salvador, antes de la actual estabilidad de seguridad, la migración era impulsada por el control y amenazas de las maras y violencia en general. La Dirección General de Migración y Extranjería registró que para el año 2019, miles de salvadoreños formaban parte de las caravanas hacia el norte. Sin embargo, bajo el actual gobierno se ha reportado un fenómeno de migración inversa. Se registró que el 2024 cerró con 14 millones de ingresos y salidas del país y durante el primer trimestre de 2025 se registraron 3.329 salvadoreños retornados. En Honduras, la situación permanece como un desafío. La migración no se detiene y las causas principales son similares a las de sus países vecinos: inseguridad y la falta de oportunidades. El 13 de octubre de 2018 marcó la historia de Honduras con el primer desplazamiento en una caravana de migrantes. El director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, César Castillo, estimó que en el periodo de 2018 a 2021 más de 15,000 hondureños salieron del país bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entre 2022 y 2023 se desplazaron aproximadamente 1.300 personas y aunque parecía que las caravanas habían disminuido, en enero de 2024 salió de Honduras la primera caravana de ese año, conformada por aproximadamente 300 personas. Sin embargo, no todos logran permanecer fuera del país debido a las deportaciones. De acuerdo con registros del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 36,000 hondureños retornados.
En este contexto, migrar sigue siendo la salida para muchas personas. Algunos logran quedarse en otros países, pero muchos son devueltos y se enfrentan otra vez a la realidad que los obligó a irse. Mientras no se mejoren las condiciones, las caravanas, el exilio y los retornos forzados seguirán afectando a la población centroamericana. Para Al Sur de la Frontera, informó Alexandra Martínez. Organizaciones en pro de los derechos de los migrantes urgen por oportunidades laborales para ellos en Estados Unidos ante la estigmatización y el pensamiento equivocado de que son un daño para el país. Representantes de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos destacaron la importancia de brindarles oportunidades laborales a los migrantes, a pesar del pensamiento negativo de ser un daño para el país estadounidense. Mira, lo más importante es que estas medidas son parte de una lógica de pensamiento equivocada, y es la lógica de pensamiento que sugiere que los migrantes de hoy, particularmente de América Latina en los Estados Unidos, son un daño para el país. Esa es una premisa completamente falsa, y creo que mientras esa premisa siga dominando las acciones que tome el gobierno de los Estados Unidos, vamos a seguir viendo medidas injustas que dañan a las personas migrantes que viven en Estados Unidos y por supuesto dañan a las economías familiares en un país como Guatemala. Ninguna de las dos cosas conllevan a nada bueno ni para Estados Unidos ni para países como Guatemala. Según estadísticas, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos envían anualmente más de $10,000 millones en remesas a Guatemala, lo que representa un importante aporte a la economía del país. Que lo que tendría muchísimo sentido es si países como Guatemala comenzaran a crear una red de comunicación con otros gobiernos que enfrentan similares desafíos y trabajar de manera conjunta en proponer soluciones que tengan más sensatez, porque te voy a decir algo, o sea, la economía estadounidense no puede funcionar sin la mano de obra extranjera que le da, por ejemplo, el inmigrante guatemalteco, pero no es únicamente algo que tiene que ver con Guatemala, lo mismo te diría de México, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos países trabajaran en conjunto para hacer propuestas al gobierno de los Estados Unidos, basadas en el interés común, inmediato, de mediano y de largo plazo, yo creo que habría esperanza de encontrar, repito, abordajes más sensatos, más justos, más humanistas a un tema como las remesas y la migración. Lo que yo estoy absolutamente seguro es que nada que se pueda hacer a corto plazo va a funcionar si no se incluye el reconocimiento de la enormemente valiosa labor que juegan los migrantes guatemaltecos en un país como Estados Unidos. Los migrantes guatemaltecos son personas trabajadoras que contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos y Guatemala, afirmó el analista en asuntos migratorios, por lo que rechazan que se les nieguen oportunidades laborales debido a su estatus migratorio. Y la Embajada de los Estados Unidos en México recientemente publicó que no hay asilo para migrantes viajando con niños. Es cierto que las familias con niños reciben asilo simplemente por cruzar el muro. Existe asilo para los migrantes. Ahorita no hay ningún asilo. Actualmente, si usted cruza por medio de los puertos de entrada de los Estados Unidos, no hay asilo, será arrestado y será deportado. También podrá hacer cargos criminales. Todo depende de la situación. Si viene con familia, se trata de acuerdo, pero le puedo decir que no hay asilo. Ahorita tiene la patrulla fronteriza más de 6 meses que no deja a nadie ir a seguir su ruta entre los Estados Unidos. Y si alguien cruza de ilegal por medio de las puertas de entrada, puede ser arrestado a esa persona, se le ponen los cargos a lo máximo. Si entra por una zona de defensa nacional, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado muchas zonas ahí por la frontera de México como zona de defensa nacional. Se le pueden poner esos cargos. También si personas apoyan a estas organizaciones que han sido declaradas como organizaciones terroristas extranjeras, también puede ser puesto con cargos de apoyar a estas organizaciones. Después de eso, también lo pueden mandar a las consecuencias administrativas, donde puede ser que hay multas, y también después de eso es la deportación. Entonces ahorita no es cierto que si entra con niños que será dejado ir dentro de los Estados Unidos. Eso no está pasando. Y las desapariciones de personas intentando llegar a Estados Unidos se mantienen de manera recurrente, lo que es
pavoroso para aquellos que tienen un familiar que está buscando el llamado sueño americano, donde más de 11,000 personas han desaparecido en las últimas décadas. El camino hacia Estados Unidos tiene muchos impedimentos, pero sobre todo consecuencias. Según el portal de información Missing Military Project, desde 2014 hasta la fecha actual se reportaron 11,429 personas desaparecidas en el transcurso de llegar hacia la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el portal, el 2022 sería el número con mayor número de desaparecidos, conformados por 1,528 personas. Seguidamente, el 2023 con 1,413 y 2024 con 1,272. El portal detalló las causas por su desaparición, entre las cuales están ahogamiento, condiciones ambientales, violencia, muerte y falta de acceso a una atención sanitaria adecuada. En los últimos años se reportó que el género que más ha desaparecido es el género masculino, conformado por el 75%, y alrededor del 25% son mujeres, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La ruta migratoria con mayor incidencia de desaparecidos es entre el borde de México y Estados Unidos. En el 2025 se registraron 6,655 personas sin un paradero. Una de las instituciones que brinda un apoyo a las familias con un familiar desaparecido es la Comisión Nacional de Búsqueda, que recibe reportes, coordina investigaciones y ofrece acompañamiento psicológico y seguimiento del caso. Además, la Fiscalía General de la República y los consulados o embajadas correspondientes pueden colaborar en la localización de su familiar o persona extraviada. Cada año miles de personas desaparecen, dejando a familias sin respuesta y sin justicia. La desaparición no solo afecta al que se va, sino también a toda una sociedad. Denunciar, informarse son pasos claves para evitar la desaparición. En cámaras de Jesús Sánchez les informó Stephanie Funes. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Los migrantes se enfrentan una serie de obstáculos tras ser retornados a sus países de origen, así lo explica un analista en Guatemala. Según el analista en asuntos migratorios, Jair Dabroy, explica que los retornados traen consigo habilidades y experiencias que pueden ser beneficiosas para el país, pero también enfrentan desafíos para insertarse en el mercado laboral y reintegrarse a la sociedad. Emprendimiento, hay que aclarar que somos un mercado significativamente pequeño, es decir, si todos quisiéramos generar un emprendimiento, lo que va a suceder es que generemos un mecanismo de trueque más bien, porque somos una economía muy pequeña.
¿Esto qué significa? También necesitamos generar inversiones tanto nacionales como extranjeras, pero para que eso ocurra deben de haber una serie de condicionantes que van desde la estabilidad económica, la seguridad a las inversiones que se tengan en este caso en territorio nacional. En muchos casos se ha apostado sobre todo al tema de la certificación de competencias. Guatemala es un mercado laboral digamos, bastante complejo incluso para el propio migrante que está en una situación de retorno, porque tienen toda la experiencia del caso en áreas como el sector servicios, la construcción, pero no tienen cómo demostrarlo ante las oportunidades de contratación que existen en el país. Sin embargo, necesitan esfuerzos para crear oportunidades laborales y de emprendimiento, tomando en cuenta los desafíos que se presentan para los retornados en términos de empleo. Recordemos que ellos vienen de ganar dólares. Eso es algo que pesa mucho en el migrante porque sí sienten la diferencia a ganar quetzales. No es un salario, digamos, comparativo entre lo que pueden ganar allá de lo que se puede ganar acá. El mejor ejemplo ha sido el tema de los transportes. Nosotros podemos señalar la evidente escasez en materia de pilotos de transporte pesado, porque muchos optaron por contar con oportunidades, en este caso en los Estados Unidos, con mucho mejores condiciones de vehículos, donde tenemos mejores salarios, jornadas más cortas. Acá en Guatemala lamentablemente no se ofrece eso por parte de quienes emplean a este sector y lo que hemos encontrado es una deficiencia para atender ese tipo de transporte. El analista enfatizó que la reinserción laboral de los retornados requiere de una estrategia integral que involucre al sector público y privado y que se priorice la creación de empleos decentes y la capacitación laboral. Andy tiene 6 años. Junto a otros 6 niños está a punto de abandonar Estados Unidos para instalarse con su familia en Guatemala. Tienen entre 3 y 15 años y tras vivir toda o gran parte de su vida en Florida, parten rumbo a un país que muchos ni siquiera conocen por la política de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. Andy tiene 6 años. Nació en Florida, pero hoy deja atrás el país donde creció. Su padre fue deportado y él viaja solo, acompañado por voluntarios para reencontrarse con su familia en Guatemala. Como Andy, otros 6 menores de entre 3 y 15 años emprenden el mismo camino. Algunos son ciudadanos estadounidenses, otros guatemaltecos, pero todos vivían en Florida. Ahora la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump los obliga a partir. Hoy estamos acompañando a los niños a reencontrarse con sus familiares en Guatemala. Muchos de estos niños son nacidos acá, otros son nacidos en Guatemala, que vinieron y por circunstancias en las que ellos no tienen la culpa, sus padres han sido deportados. La ONG Centro Guatemalteco Maya cubre los trámites y los boletos. Según datos oficiales publicados en diciembre, Estados Unidos reportó a más de 605,000 migrantes indocumentados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. Es algo demasiado injusto. O sea, yo me pongo en la situación de ellos y si yo tuviese que hacer esto con mi hija, es algo que una persona no debería pasar, mucho menos un niño, quedarse aquí sin papás y tener que pasar por todo el trauma. Ante el temor a ser expulsados, cada vez más migrantes dan la tutela de sus hijos a personas de confianza en Estados Unidos. Este poder notarial permite al adulto firmar documentos para los menores en escuelas, hospitales y tribunales si sus padres son detenidos, sin que estos pierdan la custodia legal. Es el caso de esta guatemalteca que llegó a Florida hace 8 años huyendo de la pobreza en Huehuetenango. Luego que detuvieran a su esposo y ante el temor a que le pase lo mismo a ella, decidió darle la tutela de sus hijos a la activista Nora Sandigo. Bueno, tengo miedo si me pasa algo, entonces tengo miedo para que lo de los niños solos. Sandigo llegó a Estados Unidos como refugiada huyendo de la revolución sandinista en Nicaragua. Ahora dice que teme que la actual política migratoria provoque daños psicológicos y resentimiento en toda una generación. Ver a todos los niños todos los días llorar, encontrarme con ellos que están en una esquina viendo al vacío porque no saben qué hacer, tienen miedo.
San Diego, una nicaragüense naturalizada estadounidense, empezó hace 15 años a asumir la tutela de niños de familias migrantes a través de su fundación en Miami. Actualmente es la tutora legal de cerca de 350 menores estadounidenses y 137 nacidos en el extranjero, aunque lo ha sido de más de 2.000 niños en total. Honduras volverá a estar un año más bajo amnistía migratoria que exime del pago de una multa administrativa a los migrantes en tránsito por el país centroamericano. Honduras es el corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades que aseguran huir de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países e intentan llegar al suelo mexicano o estadounidense. Durante el 2025, un total de 39.384 migrantes transitaron de forma irregular por el territorio nacional. Ante este panorama, la diputada hondureña Nazaret Velázquez Ordóñez, del departamento de Choluteca, presentó una iniciativa de amnistía migratoria que consiste en la suspensión temporal de la multa administrativa que deben pagar los migrantes en tránsito por Honduras en condición irregular. La amnistía tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026, según el artículo 1 de este decreto. Pese a la amnistía, los migrantes deberán realizar el correspondiente registro biométrico y de control al ingreso del país, enfatiza dicho artículo. También se suspende el pago de la multa administrativa a migrantes que tengan algún saldo acumulado por este concepto. Es por ello que, como un acto humano para los migrantes y al ser Honduras también un país con alto índice de personas que deciden irse de la nación, se aprobó esta amnistía en el Congreso Nacional, a criterio del diputado Mario Portillo del Partido Libertad y Refundación. Entonces, como un acto humanitario, desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya se decidió no cobrarle a los migrantes, considerando que Honduras también tienen personas que están emigrando de manera ilegal y que transitan por Guatemala, por México, hasta llegar a Estados Unidos o Canadá. Entonces, las mismas condiciones y valorando sobre todo el espíritu humanista, se decidió nuevamente ampliar esa amnistía y no hacerle un cobro a esas personas que van a veces sin ningún tipo de recurso y que cobrarles implica no dejarlos pasar por el país. El beneficio no solo es económico para los migrantes, sino también para Honduras, ya que sin la amnistía, los migrantes en tránsito debían pagar una multa administrativa por ingreso irregular por un valor de 5.789 lempiras con 76 centavos, un promedio de $236 por persona adulta. Así lo establece el artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería de Honduras, lo que limitaba a muchos a salir de la nación, volviéndose una carga económica que sobrepasaba los límites de Honduras en materia de ayuda humanitaria para personas de paso. Claro que hay un beneficio. Lógicamente, ¿cuál es el beneficio? Es directo para el migrante y colateralmente para el país, porque usted no está reteniendo una cantidad de migrantes acá a los que tarde o temprano le tocaría sostener. Cabe mencionar que el país aprobó la amnistía migratoria en agosto del 2022 y luego varias ampliaciones hasta el 31 de diciembre del 2025 y lo volvió a hacer por un año más. Y las autoridades estadounidenses, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, dijeron que la frontera sur de Estados Unidos ha sido fortalecida con nuevas estructuras, tecnología de detección y mayores capacidades de respuesta. En la región de San Diego, estas medidas se combinan con factores naturales que hacen de los cruces ilegales una decisión de alto riesgo. La frontera está más protegida que nunca. Eso es lo que nadie te dice sobre la frontera de San Diego. San Diego y Tijuana están divididos por dos muros, el primero con 6 metros de altura y el segundo con 9 metros. De esta forma, la patrulla fronteriza puede detener cualquier cruce ilegal. Desde enero del 2025 se ha aumentado la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, agregando defensas, cámaras con inteligencia artificial para detectar movimiento y cerrando brechas. La estructura se extiende a más de 50 metros desde la costa hasta dentro del mar. Esto es como atravesar la mitad de una cancha de fútbol profesional. El clima impredecible, las fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua crean un ambiente riesgoso para cualquiera, por lo que intentar cruzar la frontera nadando no es una opción. Migrar ilegalmente es poner tu vida en manos del peligro. La frontera está más protegida que nunca. Así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.